Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor para todos nosotros hoy. Nosotros aprendemos de diferentes maneras, aprendemos viendo cosas, aprendemos escuchando cosas, pero también aprendemos con nuestras emociones, ¿no? Motivando el corazón, alegrando el corazón, aprendemos. Hoy quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, vamos a la escritura, 1 Corintios capítulo 15. Es donde estamos desarrollando, extendiendo el tema, mejorando, perfeccionando el tema que estamos viendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Recuerden que estamos estudiando el libro o la carta de Pablo a los tesalonicenses, pero he ido a Corintios porque debemos, por respeto a la palabra del Señor, tratar los textos paralelos y las referencias que nos llevan también a mejorar el entendimiento en cuanto a este tema tan importante. Entonces, el tema que estamos viendo, mis amados hermanos, a través del estudio es agradar a Dios y edificarnos como iglesia en santidad y esperanza. Ese es como el tema general que estamos viendo a través y que veremos a través de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12 hasta el 18. Para mí en lo personal es un texto maravilloso. Soy amante de la venida del Señor, anhelo la venida del Señor, trabajo por la venida del Señor, no importando en qué momento vaya Él a venir. Algunos, como en el caso mío, creemos que vendrá antes de sucesos tremendos. Otros se alargan un poquito más y creen que vendrá durante esos sucesos tremendos de los cuales nos habló el hermano Cristian el domingo anterior, ¿se acuerdan? Tras anterior. Cuando habló de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero hermano, no importando el momento en que Él venga, sea como yo lo creo, como otros hermanos lo han decidido creer, eso no tiene nada que ver en esto. Lo que quiero resaltar, y es el tema que vamos a ver, es que el Señor vendrá. Por eso debemos mejorar o fomentar, cimentar nuestra esperanza y consuelo, porque esas son las características para aquellos que estamos esperando su venida. Mis amados hermanos, si nosotros como iglesia individualmente estamos esperando su venida, tenemos que estarnos entonces preparando para su venida. Pero el enemigo no va a estar quieto, el enemigo no va a quedarse de brazos cruzados, él quiere robar la esperanza. Eso es lo que hemos estado viendo a través de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 14. Ahí estamos. Pero recuerden, nos fuimos a Corintios para entender una de las maneras por las cuales Satanás, y eso debido a la ignorancia en la enseñanza, por no enseñarse correctamente, mis amados hermanos, este tema tan importante. Yo digo correctamente cuando se refiere escrituralmente, no al concepto de cada uno de nosotros como nos gustaría de pronto en algún momento tener. Mis amados hermanos, es muy importante, por tanto, evitar que haya inquietud y confusión respecto a este tema tan importante. Y por eso estamos en este punto. Es el segundo punto que ya hemos visto en nuestro caminar por la carta de los tesalonicenses. La esperanza que produce gozo y que habla la palabra del Señor. Eso está en el texto de los que están acá relacionados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, ahí estamos. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Porque el tema que habla Corintios es precisamente la base de la cual o por la cual nosotros podemos cantar lo que cantamos hace unos minutos. He aquí en la ciudad de Dios, ¿cierto? El anhelo que tenemos de estar en la ciudad de Dios. Y espero, hermanos amados, que como iglesia individualmente tengamos ese anhelo, ese deseo profundo de estar en la presencia del Señor. Amén. Si me dan un amén para eso, claro, porque debe ser el mismo sentir de todos los que hoy estamos aquí congregados. Pero todo eso, hermanos amados, es gracias. Y la gloria sea para el Señor, gracias a la confirmación del Padre, de toda la gloria, en la resurrección de Cristo, que va a garantizar también nuestra propia resurrección. Entonces, comenzando en 1 Tesalonicenses, estoy haciendo un repaso rápido, porque hermanos, mi oración desde que comencé el tema es que estas palabras queden grabadas como fuego en sus corazones, mis amados hermanos, de tal manera que la psiquis y el actuar como iglesia cambie
drásticamente. Que, hermanos, nuestro sentir con respecto a este tema sea tan convincente y tan transformador que nada nos va a impedir, hermanos, ser instrumentos en las manos del Señor para proclamar y presentar su evangelio y en cierta manera agilizar o en cierta forma adelantar un poquito más su regreso, hermanos. Porque hasta que se cumple el número de los escogidos, el Señor no vendrá. No sabemos el día ni la hora, obviamente. Es peligroso colocarle fechas a la venida del Señor. Año 1840, William Miller intentó hacerlo, predicó por 20 años fuertemente, convenció a miles de que el Señor vendría en un día específico por su iglesia. Y por la ignorancia de las escrituras, las personas que creyeron, muchos creyentes, cayeron en este error doctrinal, digámoslo así, de mala interpretación, y se reunieron en las cumbres de los montes a esperar la venida del Señor. Ese momento se conoce como el gran fiasco, porque realmente el Señor nunca volvió. No vino, no era el momento. Y muchos en su fe quedaron desamparados y confundidos. Y ahí surgieron unas enseñanzas dañinas que hasta el día de hoy están afectando a la fe cristiana, pero no son cristianas, obviamente. Estamos hablando del adventismo del séptimo día y los falsos testigos de Jehová. Hay que tener mucho cuidado en eso. Pero yo quiero resaltar, hermano, porque la verdad del Señor tiene que ver con este mandamiento que el Señor nos da, que está en 1 Tesalonicenses 4:13. No ignoren, no queremos, dice el Señor. Pablo habla por el Señor por medio de Pablo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Porque va a haber un fundamento, mis amados hermanos. Hay una base sobre la cual se basa la no ignorancia, que es lo que Pablo enseña en este texto de 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. El fundamento es la resurrección de Cristo. Y hay una condición para estar cobijados en los beneficios que la resurrección da. Es haber creído. Es un requisito para tener esperanza. Porque el texto dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, él dice algo entonces, porque va a haber una razón para gozarnos y una esperanza. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, hay una garantía, mis amados hermanos, hay una promesa que viene de Dios y en la cual debemos basarnos para vivir nuestra vida en Cristo, que es que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Sí, amén, eso está en el texto. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice el texto, vamos a ver si llegamos ahí en estos próximos minutos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermanos amados, no soy un profeta como los falsos profetas de hoy, pero estando hablando la palabra de Dios, yo les estoy advirtiendo a ustedes con la misma actitud que Pablo tuvo en ese momento para la iglesia a los tesalonicenses, también hablaré para la iglesia acá localmente en Santa María, de estas advertencias, de estas amonestaciones, de esta exhortación para vuestras almas, mis amados hermanos, para no descuidar, para no perder la esperanza que nos debe caracterizar. Por eso vamos a ir entonces a retomar un momentico el texto en 1 Corintios, porque desafortunadamente, incluso al día de hoy, en tiempos de Pablo estaba teniendo esa lucha, él tuvo que luchar en varios frentes con la ignorancia. El paganismo había permeado la iglesia, las malas enseñanzas habían contaminado la iglesia. Pablo necesitaba, y lo hizo a través de sus escritos, en 1 Corintios, en Tesalonicenses y en otros textos más, hablando sobre este tema maravilloso que estamos tratando aquí en este espacio que abrimos en 1 Corintios, porque realmente lo que Pablo quiere enseñarnos o llamar la atención es, había un problema en la iglesia de los Corintios. Ya lo vimos también, pero estoy retomando para poder entender. No quiero que pierdan el hilo. Si Pablo hubiese escrito esa carta para nosotros, lo cual también es viable a entenderlo así, obviamente, porque es la escritura, nosotros no dejaríamos espacios hasta no terminar de leer la carta. ¿Qué tiene el Señor que decirnos a nosotros hoy? ¿Cómo nos va a hablar el Señor hoy a la iglesia? Bueno, hemos tenido 2 semanas con buenos predicadores, el hermano Cristian de Bogotá y el hermano Jorge Pinzón hablaron de temas, Cristian habló de Tesalonicenses también, temas que edifican la iglesia. Pero vamos a retomar el hilo de la carta de Pablo, hermanos, para exhortación de todos los que hoy estamos acá. Porque Pablo le habla, recuerden, a una iglesia que ojalá nunca copiemos a la iglesia de Corintio en los aspectos negativos. Una iglesia disfuncional y problemática. Una iglesia que tenía mucha inmadurez. Aún así el Señor le revela unos misterios.
Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermanos amados, ellos recibieron esta revelación de Dios por boca de Pablo con la autoridad del Señor, y es también para nosotros. Tal vez para algunos de ustedes esto sea nuevo, este tema, tal vez no. Pero hermanos, esto va a reafirmar nuestra esperanza para que nuestra vida como hijos de Dios dé un cambio total y absolutamente completo. De verdad, estemos mostrando que somos la luz de Cristo y que somos la sal que evita la perversión de este mundo, la corrupción de este mundo. Pero hermanos, eso no va a ser posible si estas palabras no son suyas en su corazón, no se marcan con fuego en sus almas, en sus mentes y en nuestras acciones. Entonces Pablo nos lleva a 1 Corintios, porque ahí empezaron a ver ciertos comentarios, obviamente influidos por la enseñanza pagana de los griegos, que hablaban, bueno, los griegos siempre habían enseñado que el cuerpo es malo, en cierta manera. Esta vasija o el habitáculo donde el alma moraba era malo. Y ellos creían y así enseñaban, ellos no podían aceptar que hubiese resurrección. Pablo en Atenas, cuando le habló a los que le oían allí, están Hechos, y él llega al punto de la resurrección, ellos se burlan de él y comienzan a irse. Más tarde te diremos, Pablo, porque ellos no creían eso. Ellos enseñaban que el alma no iría a ser renovada juntamente con su cuerpo. El alma empezaría a vagar en el universo. Y la iglesia estaba siendo contaminada por eso. Entonces, por eso Pablo le escribe esta carta al final, hermanos, de su carta a los Corintios muy llamados, una iglesia a la cual él amaba. Dice entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Ahora bien, si se predica. Pablo va a usar un término en filosofía, en los comentarios dice que se llama reducción a lo absurdo. Y Pablo quiere contrastar lo absurdo. Yo usé una palabra un poco cruda la vez pasada. La reducción a lo absurdo de la creencia de muchos de los hermanos, tal vez inocentemente, tal vez en la ignorancia, porque la escritura no había sido completada. Pero obviamente los efectos, si no se corregían a tiempo, irían a ser desastrosos para la iglesia. Algunos entre ellos, porque Pablo estaba hablando de algo, era una iglesia, como dice en el verso 11 de 1 Corintios, porque o sea yo, o sean ellos, porque Pablo está hablando de aquellos de los cuales va a hablar ahora, así predicamos y así habéis creído. Y Pablo habló de Jesucristo. Mire lo que dice los primeros 10 versos, 11 versos de 1 Corintios capítulo 15. Él comienza con este tema de la resurrección, hablando de los testigos, hablando de a quienes se les apareció y a quienes él reveló que había resucitado, a quienes se les mostró, ya vimos eso. Y Pablo dice, dice en el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Una de las cosas que caracteriza a la iglesia, hermanos, y la vida de nosotros como creyentes es el tema de la resurrección. Está ligada, está unida, no se puede dividir. Hermanos amados, eso fue lo que llevó a millones a morir en los tormentos de la arena romana, en la persecución, en el martirio, porque sabían que si ellos morían, en el momento en que el Señor llegara, ellos serían levantados juntamente sus almas con sus cuerpos. Es un tema que más adelante también profundizaremos cuando lleguemos en la relación con Tesalonicenses a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Ahora Pablo dice, ahora bien, si se predica, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la labor de la iglesia hoy día? Obviamente será siempre esa la tarea, Mateo capítulo 28, predicar. Predicar es proclamar, predicar es anunciar, predicar es hablarle a otros de algo. Esa es la misión de nosotros. No estamos llamados a ser las iglesias prósperas que hoy día se enseñan muy malamente y que han engañado tantos cientos de miles de cristianos. Hermanos, no estamos acá para buscar las riquezas de este mundo. Estamos llamados para prepararnos para ser testigos de nuestro Señor fuera de estas puertas, fuera de estas paredes. Aquí nos edificamos, nos preparamos, recibimos buena alabanza. Yo sé que están recibiendo buena palabra, no por mí, sino porque lo que la palabra representa. Y también somos edificados por el Espíritu del Señor aquí nosotros, para que al final, cuando salgamos poderosamente a hablarle a todo con el que nos crucemos de la fe del Señor. Esa es la misión de la iglesia, hermanos amados. Eso es lo que se busca. La iglesia debe entonces predicar. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo.
instruye, redarguye y reprende con sana doctrina. Hermanos amados, esa es la tarea de nosotros como iglesia. ¿Y cuál es el tema de la predicación? No es la iglesia moderna, no es el pastorado moderno, es lo que Cristo ha hecho, hermanos. Ese va a ser el tema por el cual nos estamos preparando los jueves, nos estamos preparando los sábados y nos estamos preparando los días domingos. Entonces, mis amados hermanos, el tema de la iglesia es que Cristo ha resucitado. ¿Y de dónde ha resucitado? Pues de entre los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice el apóstol, pero si se predica de Cristo que ha resucitado, de que Cristo resucitó de los muertos, hermanos, aquí surge un problema en el capítulo 15, versículo 12. Porque Pablo con sorpresa se pregunta, hermanos amados, porque la predicación de la iglesia o del creyente debe ser una predicación continua y permanente. Está inmerso el tema que vamos a ver hoy en el Evangelio. El Evangelio tiene que mostrar a Cristo Jesús, pero un Cristo también resucitado. La resurrección es el sello de la victoria, mis amados hermanos. Entonces los creyentes, nosotros cuando hablamos, no podemos dejar de hablar de la resurrección. Pero también, mis queridos hermanos, no solamente no debemos dejar de hablar de la resurrección, sino también vivir la resurrección. Vivir verdaderamente como si Cristo en verdad ha resucitado. Y eso nos debería llevar, mis amados hermanos, en algún momento, si la gracia del Señor así lo amerita, a morir por Él. Pero muchos no quieren morir a Cristo, quieren morir a otras cosas. Es más, su vida está enfocada en otros menesteres y en otras prioridades. Ay de ellos cuando el Señor nos juzgue delante de su trono. Por eso el enemigo siempre va a buscar, Satanás va a buscar de alguna manera debilitar, disminuir, destruir la seguridad de nosotros, individualmente o como iglesia, en la certeza de la resurrección de Cristo en el corazón de nosotros. Hermanos, podemos negar la resurrección de Cristo. Creo que leí ahorita en una frase que usé, en la manera en que vivimos nuestra vida como cristianos. Ahí es donde se va a ver si verdaderamente nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó. Y eso es lo triste. Y, por ejemplo, a mí en el caso personal, porque yo he vivido y no quiero vivirlo más así, pero tengo tristeza y es muy personal, amado, perdónenme. A veces soy tan inquisitivo, tan exigente en eso, porque yo anhelaría, yo no estoy diciendo que tuve algo diferente a lo que ustedes van a tener o pueden tener, no. Pero digo, el Señor me abrió mis ojos. Yo ya no quiero vivir, no anhelo vivir, no deseo vivir para las cosas de este mundo. Tal vez no perfectamente. Aún estamos sujetos a obligaciones en el mundo, a obligaciones financieras, a sostener nuestro hogar, es muy normal. Pero hermanos, nuestra mente y nuestro corazón, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, debe estar puesto arriba en los cielos, de donde vendrá nuestra salvación. Y eso solo será posible, mis amados hermanos, por la resurrección. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la declaración innegable del Evangelio, hermano. Cristo Jesús ha resucitado. No hay más tema. No somos iglesia moderna de milagros y sanidades y prosperidad. Si algún día ven eso enseñar acá, de esa manera salgan corriendo. Esta ya no es la iglesia del Señor, hermano. Se ha pervertido, se ha contaminado, se ha manchado. Ya no es la iglesia de Cristo. Yo creo que en todas las asambleas como las nuestras, en localidades, en lugares donde ahora nos estamos reuniendo, es el grupo de elegidos que el Señor ha puesto por aparte. Yo los llamo los escogidos, ese remanente fiel que el Señor está preparando para llevar pronto en su regreso. Entonces Pablo hace una pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dicen algunos entre ustedes? Porque, hermanos amados, las malas enseñanzas doctrinales son peligrosas. Van a venir siempre de unos pocos que estarán dentro de la comunión, hermanos. La negación doctrinal es daño indestructible. Ayer empezamos a ver, aunque no llegamos al tema de Hechos 20, pero vamos a empezar a ver el tema de Hechos 20 sobre lobos rapaces que ahuyentarán el rebaño. En el libro de Alexander Strauss, que invito a los hermanos caballeros que no pudieron venir ayer a que nos acompañen para seguir estudiando este tema. Porque, hermanos, Satanás va a buscar destruir al pueblo de Dios, definitivamente. Y Pablo, cuando dice, como dicen algunos, quiere confrontar la debilidad del razonamiento de algunos. Miren lo que hace el pecado y la ignorancia en el corazón de los cristianos. Cuando no están inmersos en la Escritura y con una buena enseñanza, creen cualquier barrabasada,
como la de los corintios que se estaba enseñando, y ellos la estaban creyendo, ¿verdad? Ellos estaban, eso nace de un corazón que yo creo que le falta mucho para hacer un corazón conforme al corazón de Dios. Había ignorancia respecto al poder de la resurrección y la negación de sus alcances. Siempre, hermanos amados, en la iglesia van a haber algunos. Por eso hay que estar cuidándonos. ¿Algunos para qué? Para cuidar una mala enseñanza, no porque lo hagan adrede y a propósito, sino por ignorancia. Enseñarles. Hay que mostrarles la verdad y la luz, porque habrán algunos que de alguna manera habrá que detener para que no contaminen la iglesia del Señor con malas enseñanzas. Valga la redundancia. Para eso estamos nosotros como apacentadores o ancianos en la iglesia. Tenemos la tarea, la responsabilidad, guste o no guste, de vigilar el rebaño para evitar que esos lobos rapaces destruyan a la iglesia con sus enseñanzas. Hermanos amados, una señal del pronto regreso del Señor, sin poner fechas, es esa apostasía que estamos empezando a ver en muchas de las congregaciones llamadas cristianas que hoy día vemos alrededor nuestro. Aquí en el barrio hay varias que conocemos así, sin entrar a juzgar, porque no entendemos aún el fondo de su doctrina, pero en lo que uno ve y mira, aquí hay algo que no es bíblico. Hay que tener cuidado sobre eso. Entonces, hermanos, tenemos el deber de identificar, tenemos el deber de guiar también a la verdad. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 19 y 19 en adelante. Debemos ser mansos y humildes para corregir la mala enseñanza, llevándolos con amor a la verdad. Pero si no es posible llevarlos con amor a la verdad, hay que aplicar disciplina del Señor, porque realmente eso puede destruir una comunión que hasta el momento seguirá siendo, por la gracia de Dios, sana y doctrinal. Entonces, en ese caso, pues, si es necesario y con dolor, no tener en cuenta en la comunión a aquellos que estarán generando estas cosas. Entonces, hermanos, ¿qué decían esos pocos que no habría? Ellos empezaron por poquito. Ellos no. Miren, hermanos, el púlpito es muy sagrado. Este lugar, aunque es una trila acá, pero lo que acá se representa y se enseña, amados hermanos, es sagrado. Por eso no cualquiera lo va a hacer. Los ancianos tenemos la tarea de orar por ustedes. Es lo que yo hago, orar por ustedes y prepararme en la palabra. A veces el tiempo no me alcanza, tengo que correr, trasnocharme y luchar, pero lo hago con gusto, hermanos. Lo hago con amor por ustedes, porque esa es la tarea que Dios me encomendó. Y la tarea que Dios nos encomendó. Por eso este lugar debe ser muy cuidado en cierta forma, porque aquí se va a expresar muchas verdades de vida, de condenación o de redención. No cualquiera puede tomar este lugar hasta no ser probado. Por eso, hermanos, habían algunos que seguramente comenzaron de a poquito en el voz a voz enseñando esto, y había trastornado estos pocos la fe de la iglesia. Pablo habla de algunos en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, llamado Himeneo y Fileto, y también Himeneo y Alejandro, hermanos dentro de la iglesia. Bueno, pongo entre comillas hermanos, pero ellos fueron entonces, tuvieron que ser sacados de la iglesia por causa de estas enseñanzas, amados hermanos. ¿Qué enseñaban ellos? Que no hay resurrección de los muertos. No negaban la resurrección de Cristo, más bien decían, la nuestra no será. Eso era lo que estaban enseñando, porque no podían negar lo que los testigos decían. Pablo lo dice en 1 Corintios, como dije, los primeros 10, 11 versos, hablando de aquellos a los cuales él se presentó vivo de entre los muertos. ¿Qué haríamos nosotros si Jesús llegara ese momento a las puertas, alguno que dudara y nos dijera, ve a Carlos o ve a cualquiera, Virgilio por decir, o Kevin, no lo voy a tomar hoy de ejemplo, Kevin, hoy cambiamos, pero decir que el Señor, vea, mire mis heridas y mete la mano en el costado y cree. Pero hermanos, ya el Señor no lo hará, nos ha dejado su palabra y por su espíritu, hermanos amados, Él nos va a convencer y nos está convenciendo que sí hay resurrección de los muertos. Hermanos amados, porque la contradicción, este es el segundo punto, el primero que vimos que tiene que ver con el que la declaración innegable del Evangelio, Cristo ha resucitado. El segundo punto ahora para nosotros es una contradicción inexplicable en la iglesia, la negación de la resurrección. Una contradicción inexplicable significa esto que coloqué acá, es cuando dos afirmaciones o hechos se oponen entre sí de manera evidente, como el uno que decía, sí hay resurrección, o creíamos, como yo apoyo, que sí había resurrección, y otros que no había resurrección, ¿verdad? Pero no había una explicación lógica, razonable o accesible que permita resolver esa posición. Bueno, Pablo la va a resolver acá de la manera más sencilla, porque realmente eran necios e ignorantes los que estaban enseñando esta verdad. Yo no digo que lo hicieran de pronto de adrede o preparando o buscando
de esa forma predeterminada dañar la iglesia. Pero Pablo quiere evitar esto. Por eso lo que él enseña en Corintios tiene que ver con una advertencia doctrinal, un llamado de atención. Pablo tiene que luchar con muchas herejías al tiempo. Eso se está viendo en la iglesia. La negación total de la resurrección, que es lo que habla en Corintios. La enseñanza desesperanzadora de que la resurrección ya se efectuó, pero espiritualmente. Ellos decían, sí, la resurrección ya pasó. Eso le sucedió a los de Tesalónica, porque estaban siendo enseñados por eso. Eso es lo que estaba marcando el corazón, y ellos tenían ese temor. Por eso Pablo empieza a hablarles y dice en el capítulo de Tesalonicenses, que ya vimos, capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice después en el siguiente verso, en la autoridad del Señor, él dice una verdad que hoy día sigue vigente y que no podemos ignorar, mis amados hermanos. Porque Pablo comienza a confrontar esa ilógica de estos hermanos. Voy a llamar a los hermanos, son con la esperanza de que lo hayan sido, ¿no? Y si no hay resurrección de los muertos, porque Pablo comienza en un argumento lógico condicionado a mostrar que negar la resurrección general de los muertos derriba por lógica y coherencia la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco fue real la resurrección de Cristo. Y entonces, ¿qué se afecta? El evangelio, ¿verdad? O sea, algunos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo físico. Eso fue una herejía llamada docetismo. Cristo Jesús no tuvo un cuerpo físico, sino un cuerpo aparentemente físico y humano. Por eso estamos enseñando, amados hermanos, y les invito a que me acompañen los jueves. Estamos aprendiendo a conocer la encarnación de Cristo a través del libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Hermanos amados, porque necesitamos, cuando confrontemos la mentira afuera, estar preparados en la enseñanza de la Escritura. Cristo Jesús se encarnó siendo Dios, y también vamos a hablar del nacimiento virginal de nuestro Señor, porque eso tiene que ver con este tema precisamente, hermanos amados. Esa enseñanza de que realmente era una ilusión material que Cristo vino. Eso será motivo de otra enseñanza después, si es el momento, pero no estamos para eso, hermano. Porque nuestra fe debe ser muy coherente, hermano. Nuestra fe debe ser doctrinalmente lógica y coherente, y para eso está la Escritura, hermanos amados. La resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes están ligadas, están unidas, no se pueden separar. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar. Entonces hay una consecuencia. Si seguimos creyendo en esto, hay una consecuencia. La fe va a ser anulada. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Estos corintios no negaban la resurrección real de Cristo, sino la resurrección de los creyentes. Por eso Pablo dice, entonces, ni siquiera Cristo es resucitado. Si no es resurrección de muerte por acá, tampoco es resurrección de Cristo por allá. El término resucitado realmente en el griego es entonces ni siquiera Cristo permanece resucitado. Es una acción continua, permanente. Ahí están los textos en la Escritura que lo respaldan. Y miren lo que Pablo también dice, hermanos. Y si Cristo no ha resucitado, él da la opción. Si Cristo no ha resucitado, él comienza a mostrar las consecuencias. Amados hermanos, ¿por qué hay consecuencias al no creer esta verdad de que Cristo es resucitado? Tal vez usted lo tiene por enseñanza en su mente, pero no la tiene como verdad en su corazón. No la vive, no la demuestra. Y eso es lo que Pablo también quiere hacer un llamado de atención. Vivir una vida en Cristo, sin obediencia, sin servicio, sin santidad, sin tomar la cruz. Es una manera en que con nuestros hechos estamos diciendo que no hemos creído tampoco en la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, como Pablo advirtió para Himeneo y Fileto, la fe de muchos puede haber naufragado, hermanos amados. Dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, va a haber una consecuencia. Hay una consecuencia. ¿Qué dice el texto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, hay dos consecuencias. Atención para usted, hermano. ¿Cuál es la primera consecuencia?
capítulo 15, versículo 14, primera parte. Dice, la predicación entonces de los apóstoles y la nuestra sería una predicación vana, sin sentido, sin poder, sin verdad. Porque eso es lo que Pablo dice, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué estamos enseñando, hermanos? ¿Qué estamos mostrándole al mundo? Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? Comamos y bebamos que mañana moriremos, hermanos. No hay consecuencias. Podemos hacer lo que queramos. No tenemos que estar acá. ¿Por qué estamos acá si en verdad Cristo no resucitó? Primera consecuencia, vana es entonces nuestra predicación. Y también, ¿cuál es la segunda consecuencia? Capítulo 15, versículo 14, tercera parte, digamos así. Vana es también nuestra fe, hermanas. Que la fe de los creyentes, nuestra fe, sería una fe vacía y sin contenido. ¿Cómo nos ven las personas cuando nos ven acá? Los que nos visitan, ven el Espíritu del Señor moviéndose entre nosotros. Debería ser así. No solamente por la comunión, no solamente por el compartir, no solamente por la alabanza, sino por la enseñanza de la palabra y también por la vida que estamos mostrando como verdaderos hijos de Dios en esta iglesia, en esta localidad. Por eso dice Pablo, vana también la fe de ustedes. Dos consecuencias. ¿Se atreve usted a asumir esas consecuencias? Vana sea su predicación, su fe, lo que usted muestra como creyente. Vana es la fe que usted está hoy diciendo mostrar, no sirve, es inútil, es vacía, sin fruto. Hermanos amados, si Cristo no resucitó, la predicación no sirve para nada. Hermanos amados, si Cristo no resucitó, la fe tampoco sirve para nada. ¿Cuál es el final de todo esto, hermano? Tenemos un evangelio inútil, hermano, y una fe vacía. Somos dignos de lástima. Estamos perdiendo el tiempo, pero damos gracias a Dios que eso simplemente es la aseveración de Pablo para mostrar lo ilógico y lo necio de las aseveraciones de los hermanos en Corinto, si podemos llamarlos hermanos. Por eso, hermanos, debemos aferrarnos a la palabra del Señor o nuestra fe se derrumba. Aquí puede llegar Raimundo y todo el mundo. Como dijo el apóstol Pablo también en la segunda carta de los tesalonicenses. Porque, hermanos, el tema que vamos a llegar, hermanos amados, es el tema de la venida del Señor, ¿verdad? Pero tiene que ir sazonada, preparada, alistada o lista con el tema de la resurrección. El hermano Cristian enseñó esto. Miren lo que Pablo les recuerdo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos amados, dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estoy leyendo en 2 Tesalonicenses 2:1 en adelante. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se azaren, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vuelve y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes empiece a dar una serie de señales, hermanos. Por eso debemos aferrarnos, amados, a la palabra del Señor o nuestra fe se derrumba. El argumento de Pablo es inseparable, hermanos. No se puede apartar uno o no son acontecimientos independientes en cierta manera. La resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes están completamente ligadas. Si se niega la una, se niega la otra, hermanos. Y a partir de esto, Pablo comienza ya a hablar de estas consecuencias, ¿no? Ya vamos con dos consecuencias, ¿cierto? Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, versículo 15. Tercera consecuencia. Aún más. Yo estoy leyendo en la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, por si se han confundido que faltan algunas palabras en Reina Valera, es lo mismo. Pero yo he tomado la Nueva Biblia Latinoamericana, que me parece más actualizada, ¿no? Porque sea diferente ni tan extraña al Reina Valera, son igual. Entonces, verso 15, hermano, miren, ya vamos dos. Vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe, y también mira, ¿qué más? Otra consecuencia que va a venir, somos hallados testigos falsos de Dios. Si somos testigos falsos de Dios, como los falsos testigos de Jehová, quiere decir que Dios es ¿qué? Si la resurrección no se efectuó, ¿Dios qué es? Un mentiroso, ¿verdad?
los hombres, o sea, nosotros y los apóstoles, seríamos hallados mentirosos, no seríamos considerados como hombres de Dios, porque hemos testificado contra Dios, hermanos. Ojo con eso. Aquí el tema, hermanos, es la resurrección. Los que decían que no se había efectuado, y si eso fuera verdad, seríamos entonces hallados como testificando contra Dios mismo. Ojo cómo vive su vida en Cristo, mi amado hermano. Ojo cómo está usted viviendo su actuar en Cristo. Ojo cómo estamos viviendo nuestro servicio en la iglesia local para Cristo. Tengamos cuidado cómo nuestra vida refleja a Cristo, porque si usted no lo hace de acuerdo a la condición de la palabra de Dios, por el Espíritu del Señor, en el cambio que Él da, hermanos, usted puede ser también hallado como un falso testigo de Dios. ¿Acusaríamos a Dios de qué? De haber levantado a Cristo de entre los muertos. Miren lo que dice capítulo 15, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ojo con eso, hermanos. Si usted tiene temor de Dios, amado, tenga cuidado cómo vive su vida, cómo vivimos nuestra vida de iglesia y nuestra vida en Cristo. Aunque el tema que es la resurrección, usted puede estar mostrando, diciendo que Dios es mentiroso, que Dios transforma vida cuando su vida no es transformada, que Dios trae honra, salvación y paz cuando su vida no demuestra eso, que Dios trae seguridad y salvación cuando su andar tampoco muestra seguridad en ese aspecto. Y en el tema de la resurrección, porque está ligada, también estaremos mostrándolo. Y eso trae una consecuencia. Miren, los apóstoles y también nosotros no solamente habrían mentido acerca de Dios, sino que su testimonio sería una ofensa directa contra Él, atribuyéndole una acción que Él nunca realizó. Hermano, la palabra testigo, o más bien, en Apocalipsis capítulo 1, vamos un segundito a Apocalipsis capítulo 1, se habla de la palabra testigo. A ver si me ayudan, y está en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante. Amén, hermanos. Y en el capítulo 1, versículo 2. Bueno, listo, dice acá, porque ahí se extrae otra palabra, es para llevarlos a eso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que has visto. Nosotros somos testigos de aquel que es llamado el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Somos testigos del Señor? ¿Debemos ser testigos del Señor? Claro que sí. Pero ¿saben que en el griego la palabra testigo es marturo, si no lo menciono mal? De la palabra marturo viene el término en español martirio. Ser testigo significa mártir. Hermanos, ¿por qué están dispuestos a morir en el martirio por ser testigos del Señor? Hoy en día eso no se considera, hermanos amados. Hay muchos cristianos que dicen, entre comillas, ser testigos de Cristo y tratan de vivir vidas más o menos cristianas, pero no van a estar dispuestos a morir y a tomar su cruz por causa del Señor, a ser mártires por causa del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, porque esa palabra, ser testigos, implicaba la muerte del falso testigo. ¿Recuerdan la ley en Israel? Si alguno contra su hermano lo acusaba, por eso dicen, por el testimonio de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. A mí algunos hermanos se me han acercado, hermanos, ¿qué sucedió esto? Mire que este hermano, esta hermana X hizo esto o aquello. Yo les he preguntado, bueno, ¿cómo supo usted esa información? Bueno, a mí me la contaron. Bueno, ya no es válido, ¿no? Ya no es válido. Pero si no, yo lo vi. Tiene que haber mínimo 2 o más testigos. Si no, no vale entre comillas, la acusación. Porque en Israel sucedía que si usted acusaba a su hermano de algo y llevaba unos testigos falsos y se demostraba que la persona acusada era inocente, los testigos morían. Muertos, literalmente, eran muertos. Vea qué tan delicado es, hermanos amados, ser llamado un testigo. En este caso, valga la palabra que estamos viendo en el contexto, testigos de Dios.
porque si somos hallados como falsos testigos, mereceremos la muerte. Y créame que el Señor traerá muerte, pero algunos que han dicho ser testigos del Señor, proclamadores de la verdad, cuando han estado enseñando mentira. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Miren lo que sucede, hermanos. Entonces, habrá un testimonio falso y una blasfemia contra Dios. ¿Se atreve usted a blasfemar contra Dios? ¿Alguno de ustedes se atreve a maldecir a Dios acá? Y yo dentro de su corazón pensaba, ay, válgame Dios. Como dijo una vez un hermano en una expresión que se le chispoteó por ahí, Virgen Santa, en una expresión que usamos, él dijo Virgen Santa. No, él tuvo su temor, así un relampagazo de su antigua fe, nos hizo reír mucho. Pero hermano, ¿se atrevería usted a ser un testigo falso del Señor? ¿Se atrevería usted a llamar a Dios y blasfemar contra el Señor? Yo sé que no, yo sé que no. Aquí habemos hombres y mujeres con temor a Dios. Entonces, hermanos, en razón de eso, tenemos que transformar nuestras vidas. Sí o sí, es el momento, porque el Señor ya está por venir. Ya el esposo viene, hermanos. Y miren lo que dice Pablo en el verso 16 de Primera de Corintios. Porque si los muertos no resucitan. Pablo ha repetido mucho este aspecto positivo, ¿no? Si Cristo no hizo esto, entonces mire, van en nuestra fe, van en nuestra edificación, van en nuestra predicación, van en nuestra fe, somos testigos falsos de Dios, pero también algo más, hermanos. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, que ya lo dijo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, miren la consecuencia, hermanos, nuestra fe es falsa. ¿Alguno de ustedes se ha atrevido a pensar eso? ¿Cómo es nuestra fe, no? Aún estáis, porque esa es la otra consecuencia que viene, ¿no? Consecuencia 4, ya llevamos 3. Cuarta, la fe nuestra es falsa, mentirosa, pero también hay una consecuencia aún más terrible, hermanos. Todavía estáis en vuestros pecados. Hay hermanos dignos de conmiseración. El día que alguno de nosotros, yo no me quiero incluir, no me incluyo, me cuidaré, hermanos, de ser incluido ahí, muera. ¿Cuándo abrirá? De pronto yo puedo morir sinceramente engañado, hermanos. Y seguí al Señor y busqué al Señor, pero no era conocido del Señor. Y cuando abra mis ojos después del paso de la muerte, ¿dónde los abriré, hermanos? ¿Dónde los abriré? En el lugar de muerte y de condenación, hermanos. Y créame que yo en ese momento yo lloraré. Créame, yo lloraré de dolor y de frustración, porque me equivoqué, hermanos. Ya no habrá remedio, me equivoqué. Ya no habrá marcha atrás, me equivoqué. Pero habrán algunos que habiéndole conocido, le rechazaron. Que habiendo oído esta verdad una y otra vez, arrepiéntanse de vuestros pecados. Porque Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Y Cristo Jesús selló y recibió la ira divina por cada uno de nosotros. Pero Él murió, se levantó victorioso al tercer día de la muerte. Él ha resucitado, hermanos. Y de pronto algunos acá. Yo no digo que haya alguno, pero de pronto hay alguno que estará falsamente mostrando que sí ha creído. Y cuando usted abra los ojos, cuando muera, usted rechinará sus dientes contra Dios. Porque si usted tiene una rebeldía disimulada aquí ahora, en una fe como muchos estarán viviendo hoy día en muchas congregaciones, yo sé que acá no, pero tal vez de pronto pueda haber alguien, usted se levantará, no como el falso engañado que fue Carlos, que de pronto murió pensando inocentemente que si era salvo y estoy en condenación. Y usted levantará, abrirá sus ojos en muerte, hermanos, en el infierno real, rechinando, porque allá ya no habrá manera de disimular. Usted se rechinará contra Dios sus dientes. Hermanos, no queremos llegar a eso. La fe es falsa, aún estáis en vuestros pecados. La fe de los creyentes es inútil, es una fe sin efecto, es una fe sin resultado. Y el problema del pecado no habrá sido resuelto. Por lo tanto, una esperanza anulada, una esperanza perdida, hermanos. ¿Tenemos esa esperanza, hermanos? ¿Tenemos en verdad esa espera gloriosa? Hermanos amados, ¿luchamos por eso? Hermanos amados, ¿nos levantamos pensando en eso? ¿Nos acostamos pensando en eso? Un día Cristo volverá, cantamos acá, hermanos, es su promesa. Y esa promesa no será factible o real si Él no hubiese resucitado, hermanos.
Y miren lo que dice más Pablo para volver ya el próximo domingo a 1 Tesalonicenses, preparados, porque el Señor va a respaldar. Él no va a mandar delegados a ese momento glorioso, hermanos. Él vendrá personalmente como el novio que es a recoger a su amada, hermanos. Pero miren, terminemos acá. Entonces, los que han dormido, porque Pablo quiere llegar a ese punto. Entonces, los que han dormido en Cristo están perdidos. Si eso fuera verdad, nuestro hermano David está perdido. Si esto fuera verdad, nuestro hermano Alfonso está perdido. Si esto fuera verdad, todos aquellos que partieron antes de nosotros están perdidos. Si eso fuera verdad, nosotros estamos perdidos, hermanos. Recuerden que el hombre o mujer que muere en sus pecados muere condenado a la muerte y llevado a la muerte eterna. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, todos los cristianos que han muerto antes de que esto fuese una realidad, si en verdad lo fuera, murieron en condenación, hermanos. Ay, somos dignos de lástima, hermanos. La fe sería inútil, la fe sin poder salvar ni poder perdonar pecados. También permanecerían condenados y los creyentes que murieron habrían muerto sin esperanza. Ahora, hermanos, dice Pablo, si hemos esperado en Cristo, ¿qué es lo que hemos esperado, hermano? ¿Qué es lo que esperamos en esta vida? Porque muchos solo esperan en esta vida, hermanos. Dice Pablo que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, hermanos, vivimos una ilusión. Y dice Pablo en el verso 19, ¿no? ¿Somos qué? Dignos de lástima. Eso es lo que el Señor dice. Si ustedes solo viven para esta vida, son dignos de lástima, lo dice el Señor, hermanos. Así nos ve el Señor. Pobre mis ovejas, lástima siento de ellas, porque solo están viviendo para esta vida. Estamos viviendo una vida que es una mentira. Y termino con el cuarto y último punto. Será una vida en Cristo digna de lástima. Digna de lástima. Hermanos, para terminar, la divinidad de Jesús se basa en su resurrección. Dice Romanos 1:4, y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, hermanos. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Dice Romanos 4:25, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra regeneración, amados hermanos, se basa en la resurrección de Jesús. 1 Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, hermanos, no muerta, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por último, nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Cristo, hermanos. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, habita en mí, el mismo que resucitó a Jesús y que debe habitar en mí de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Hermanos, deberíamos estar, valga un poco la exageración visual, como buenos pentecostales, no quiere decir que lo seamos, pero no seremos tampoco, pero sí estaríamos de pie brincándole, dándole la gloria a Dios por esta gran verdad, hermanos. Seremos levantados por el mismo espíritu que ahora mora en nosotros y que levantó a Jesús de entre los muertos, hermanos. Según 1 Tesalonicenses 4:15. Prepárense para el otro domingo, hermanos. Miren que el Señor no va a enviar, Él mismo vendrá. Él mismo, hermanos. Algunos han dividido este acontecimiento en 3 etapas. Se puede aplicar 3 etapas. Yo lo vi en una sola etapa, en un solo bloque. Ya les explicaré cuando lleguemos allí. Pero vamos a quedarnos en el verso 15 nada más. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Miren que Pablo habla con la certeza de la autoridad divina. Y yo haciendo eco a las palabras de Dios voy a decir lo mismo.
porque yo voy a leer lo que está aquí en la verdad. En el nombre del Señor les digo a ustedes esto, hermanos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque la duda de ellos era, algunos dirán, no va a haber resurrección. Y Pablo dice, tranquilos, yo les digo esto en la autoridad del Señor. Recuerden que Pablo habla por una revelación de Dios, y él dice en 1 Corintios, les voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo recibió Pablo esta verdad? No lo sabemos. Tal vez él dice, conozco un hombre que en su carne fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no es posible escribir, más o menos. Tal vez ahí fue donde el Señor le dijo a Pablo, mire Pablo, proclame esta verdad. Ese es el misterio para mi amada. Yo mismo iré, yo mismo, no enviaré un ángel. Algunos piensan, lo interpretan un poquitico así, pero hermano, para mí es el Señor, porque habla del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque, dice el verso 16, porque el Señor mismo, hermanos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Mi amado vendrá por mí, hermanos. Él no mandará a alguien más a hacer esa labor gloriosa. Él vendrá, hermanos. ¿Estamos listos para eso? ¿Se quieren preparar para eso, hermanos? Cuando el Señor venga con su voz de mando, con su voz de arcángel, que significa poder y anuncio, con sus trompetas, anunciando la reunión de sus escogidos. A su voz será una reunión, una trompeta que solo nosotros oiremos. El mundo no oirá. Algunos no creen en el rapto secreto, no lo crean, igual va a suceder. ¿En qué momentos antes de que empiece la tribulación, en comenzando la tribulación, durante la tribulación? No importa, hermanos, pero va a pasar. Sin embargo, estamos siendo advertidos, mis amados hermanos. Dios mismo vendrá. No sé cómo lo hará. ¿Cómo hará él para llamar por nombre? ¿Se acuerdan en Juan 11? Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Y Lázaro oyó y se levantó. ¿Será posible que Dios, por qué lo puede hacer, cierto? Mencione al instante el nombre de cada uno de nosotros. Él es Dios, lo puede hacer. El que creó con el poder de su palabra. Y en ese momento yo iré el Carlos, si estoy David. Oirá. Y algunos de nosotros, si estamos llegados a ese estado, iremos. Carlos. Carlos, levántate. David, levántate. Pedro, levántate. Alfonso, levántate. Y oiremos su voz, hermanos. Será inevitable. Será imposible. Porque oiremos la voz de nuestro amado. Y nuestros cuerpos inmediatamente serán restaurados, ya sea que hubieran sido despedazados por lo que sea, donde sea, como hubiera sido, hermanos. Él tiene el poder y lo hará. El Señor mismo. Lo vamos a ver el próximo jueves, próximo domingo, perdón. Padre amado, Señor, te doy las gracias por refrescar mi esperanza, Señor, por renovar mi esperanza, por recordar mi esperanza. Te doy las gracias, Jesús, porque te levantaste de la muerte y ahora estás a la diestra del Padre, esperando el momento en que Él dará la orden para que tú vengas por nosotros, tus amados, tu esposa, Señor. Como iglesia aquí local, en todo lugar donde se reúnen los creyentes reales, sinceros, consagrados, transformados, Señor, ya sea aquí en Bucaramanga o en cualquier lugar, Señor, donde nos reunimos en tu nombre, Señor. Padre Celestial, tú estás haciendo la obra maravillosa en todos nosotros, porque estás preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu espíritu hoy, la palabra me da la autoridad, te ruego, Padre, que tu espíritu haga la obra en tu iglesia. Te ruego, Señor, que tu espíritu que oye nuestras palabras obre en tu iglesia, Señor, hoy en el corazón de los que hoy oyeron tu palabra, Señor. Transfórmanos de tal manera que sea imposible vivir en paz, Señor, si no hacemos tu voluntad, Señor. Perdónanos tantas veces
que hemos negado tu resurrección, viviendo vidas disolutas, vidas sin sentido, vidas en la carne, vidas terrenales, mundanas y materialistas. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los que aquí nos reunimos. Los que faltaron por diversas razones, espero no se hayan olvidado de celebrar tu reunión santa, de alguna manera, esa invitación gloriosa para la cena cada primer día de semana, donde quiera que estén. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese rebaño aquí representado. Te pido, Señor, tu bendición y para la gloria tuya, Jesús. Ven pronto, Señor. Te anhelamos, te esperamos. Trabajaremos por eso si tú nos das la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.